dame un momento. Una clase se divide en tres partes. El primer recuadro que nos aparece es el nombre de la clase, que siempre se tiende a que sea en mayúscula inicial, como buena práctica de programación. El segundo recuadro son los atributos, las propiedades o los miembros datos que también se le llaman de una clase. ¿Qué es eso? Son la serie de características que van a tener los objetos o los hijos de esa clase de los que vamos a crear. Es decir, por ejemplo, todo cliente va a tener un ID de cliente, un correo de cliente, un nombre y un contacto, ¿cierto? O sea, todo Sí. cliente debe tener eso, sí o sí, porque eso nos lo menciona la clase. La clase nos dice que así es que debe de ser. Ya el tercer recuadro no lo que nos dice son los métodos o las funciones, que en este caso son get identificación, get tarjeta, get código, set código y get nombre. Por ejemplo, agranda ese diagrama, porfa. Y por ejemplo, tú tienes get tarjeta, ¿cierto? Y que te va a Ujú. retornar un entero. Pero, por ejemplo, ¿en dónde tienes el atributo tarjeta? O sea, cuando te refieres a tarjeta, ¿qué es? Sería como el cupón que se daría del descuento. ¿Y dónde tienes como que, de dónde tienes algún lugar de descuento? ¿De dónde hay descuento? O sea, ¿sí me entiendes? Así que Tam- tarjeta es obtener tarjeta, es decir, yo de la clase cliente, o sea, a todo cliente le puedo obtener la tarjeta, a todo cliente. O sea, si yo invoco ese método de cliente.getTarjeta, ¿cierto? Se supone que me sí. debería de retornar un entero, pero a mí me va a decir que, por ejemplo, tarjeta pues no existe o le debes indicar que de dónde sale esa tarjeta, eso es lo que te estoy preguntando. Ok, ok, no. Entonces yo, por ejemplo, ahí le puedo dar get nombre. Entonces yo, por ejemplo, tú de esa clase cliente, creas un cliente. Por ejemplo, vamos a ponerle cliente uno, que así siempre se identifican. Cliente uno, cliente uno. Cierto, entonces a la hora de crear, pues hay algo que se llama un método constructor o un constructor. Entonces el constructor es, vamos a crear un objeto, ya depende pues del lenguaje, varía la sintaxis. Entonces le vamos a indicar un ID. Entonces 1, 2, 3, 4, por ejemplo, un ID de 4 dígitos, 1, 2, 3, 4. Sí. El correo, ponemos el correo del cliente, el nombre y el contacto, así sucesivamente, ¿cierto? Sí. Creamos un cliente que se llama cliente uno y tiene tales atributos, ¿cierto? Digamos que ese cliente se llama Thomas. Si tú invocas a, por ejemplo, cliente 1 punto nombre guión bajo cliente, abres y cierras paréntesis, eso te va a volver Thomas, porque ese cliente ese es el atributo que le pertenece, ¿cierto? O Mm, sea, no sé si me estoy haciendo entender. Sí, como que sí, sí sí, capta la idea. sí, sí, sí. Listo. Entonces, si tú invocas ese get nombre, que ahí lo tienes, te va a devolver un string. Ahí está súper bien porque ese método te va a devolver Thomas Ujú. en este ejemplo. Entonces, por ejemplo, es lo que te quiero decir, ese get tarjeta que nos va a Va a retornar. lanzar error. Eso te va a arrojar un error inmediatamente. Entonces, tú, por ejemplo, tenés get identificación. Eso está bien. Otra recomendación que te doy, pues Sí. así como que, por ejemplo, no pongas ID cliente, correo cliente, nombre cliente, contacto cliente. O en ¿Y eso ventas, suficiente ID con correo? venta, ID cliente, fecha venta, ID producto. Eso. Deja nada más. eh, por ejemplo, en la venta, tenés ID venta. Ahí puedes tener ID. Ah, ese ID es ID, el de ID. la venta. Ese Ok. segundo atributo sí lo puedes dejar como ID cliente, ya que estás No es especificando necesario especificar, o sea, es redundante. eso. Por ejemplo, en el cliente tenés ID cliente. No, ya Sí, sabemos eso que sí. estamos trabajando bajo la entidad de cliente. Entonces, ¿ID a quién le va a corresponder? Pues nada más al cliente. Ahí lo tenés bien. Eso, por ejemplo, Mm, esa fecha venta. Ahí puedes tener fecha. sí, Simplemente, sí. porque ya sabemos que va a ser la fecha de qué, en la que el cliente se registró, en la que no. Hace parte de venta, así que esa fecha va a ser en la que se creó, pues, o se hizo esa venta. Por ejemplo, dice que te va a retornar un entero. Entonces, por ejemplo, ahí tienes que pensar bien ese dato, porque, por ejemplo, no te va a retornar.
O sea, sería como complejo de leer. Por ejemplo, hoy sería 1/11/2021, ¿cierto? O sea, te aparece el Sí, nombre, pero no sería, pues también está bien, ya es como que varía, depende. Ahí es donde entran los requerimientos funcionales, que es como que el cliente te dice cómo le tienes que entregar esa fecha, ¿cierto? Pero bueno, eso ok. ya es como que, como es tu decisión, entonces ahí es tu trabajo, ya como que tienes que pensar eso. Por ejemplo, dice ID producto, si está bien. Ah, listo, estás indicando que hay un ID de cliente y un ID. Sí, ese Total, total sería también total solo, eso porque si sí es de serías venta. total o si quieres total a pagar o total pagar. Ese también, pues, pero ese total venta sí sería como redundante. Total Sí, pagar, exactamente. Por ejemplo, entonces productos. Eh, ahí sí También está también. tiende a que los nombres de las clases sean en singular, no en plural. O sea, producto, venta, personal si está bien, y Mm, proveedor. Por entonces lo ejemplo, ahí dejo en tienes cliente, producto. producto. Claro, porque es un producto. Un producto va a tener ese ID y esa cantidad, ¿cierto? En tu caso, Sí. en tu caso. Por ejemplo, entonces ahora esa entidad o clase proveedor. Por ejemplo, tienes ID, esas ya no sería proveedores, sino proveedor. Como buena práctica de nombrar clases, siempre se tienden a nombrar con mayúscula inicial y en singular. Por ejemplo, ahí tienes ID proveedor, ¿no? Ya sabemos que estamos manejando el ID, venta, Sí. y recuerda la mayúscula inicial ahí como buena práctica de en venta. Pero sí se está ah, ya sí, Eso sí, ahí sí la tenías bien. O sea, ya son como cositas que se tienen que mirar, ya como que de la fase de diseño. O sea, de UML nos dice sí, que así se deben de hacer. sí, O sería como lo más indicado. Por ejemplo, ese ID proveedor. Ahí está bien. Por ejemplo, con el profesor Andrés Julián, lo que vamos a hacer es pasar eso. Entonces, por ejemplo, esto, si uno tiene una relación de uno a muchos, por ejemplo, en la relación, esa relación de uno pasa a ser un sí. atributo. Entonces, por ejemplo, ahí sí, por ejemplo, digamos que en la relación de proveedor tiene un producto, ¿cierto? Un proveedor Pero a vende muchos muchos, ¿no? productos, eso sí. Un Ah, proveedor, ahí entonces ya tienes que mirar como la relación, así como ejemplo. Un proveedor provee sí, o vende o entrega muchos productos. Entonces, por ejemplo, en producto, tú podrías poner otra columna que se va a llamar ID proveedor. Eso sí está ahí, sí tendrías que llamarlo ID proveedor, que sería como una clave foránea. Lo que se nombra una clave foránea, pero ya es otro tema de bases de datos. ¿Cierto? Por el momento manejámoslo sí. así. Nombre, el nombre del proveedor, ahí está bien. El producto en materia Y prima. este Entonces, estaría mal o bien lo de productos, eh, materia. realmente no sé, porque tienes que mirar, por ejemplo, tu sistema de información. Yo, por ejemplo, tengo que, o sea, yo también estoy haciendo un e-commerce y el proveedor también tengo proveedor, pero es otro tema. Entonces, tú tienes que mirar como que, por ejemplo, si el proveedor a ti te va a entregar materia prima, porque, por ejemplo, estamos trabajando en una carpintería. El proveedor me entrega una madera. Este proveedor Sí, me entrega colbón, me entrega tales, ¿cierto? Ahí sí sería como materias primas. Pero, por sí. ejemplo, si yo tengo, o por ejemplo, si estamos haciendo una empresa de papitas, a este proveedor me entrega papas, este me vende el aceite, este me vende tal materia prima, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, estamos Sí. haciendo de ese, por ejemplo, ¿qué es GD? GID. ¿Qué empresa o qué hace Ah, esa empresa? bueno, es una perfumería. Eso, entonces es una perfumería. Ah, listo, ok. Entonces, por ejemplo, un producto en materia prima. Pero, por ejemplo, esa empresa hace, GID, hace las Los lociones o las fabrica, vende. Eso las las fabrica, fabrica. las vende. Entonces, ahí sí está bien. Porque si Sí, fabricas, pues como fabricamos, necesitamos materias primas y de sí, que está bien. necesita O sea, materia prima. eso sí. Sí, Entonces, por ejemplo, vamos ahí como que entonces lo que te digo, lo de los métodos, tienes que mirar bien los métodos y todo eso. Pero ya es como ok. que la tarea. Yo ahí ya estoy grabando esto, entonces como que lo subo y te lo comparto y igualmente los comparto a todos por si tienen dudas. Por ejemplo, Listo. entonces estábamos en cliente, ¿cierto? Y estamos haciendo la clase de cliente en Visual Studio Code.
que por ejemplo, entonces puedes, como te sugerí, entonces puedes dejar ese, entonces, public, mete a StarUML, porfa. Y por ejemplo, tú ves que ese atributo tiene un más, ¿cierto? Más ID cliente. Dos puntos string. Ese más nos indica algo que se llama un modificador de acceso. O sea, eso es un tema Ah, es de para que programación sea orientada a visible, ¿no? objetos. Eso, entonces si es público, privado, protect o por defecto. Eso ya también lo tienes Sí. que pensar. Pero, por ejemplo, ya tienes más. Entonces, todo más que veas ahí, así char va a ser un public. Si tienes un menos, va a ser un private, que esos son los dos principales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí lo Mm, tienes public. Entonces, sí. por eso es que pusimos public. Entonces, luego ya te puedes ir a VS Code y dale ahí ID. Vas a copiar ID. Espacio. Qué pena. Ahí sí me equivoqué. Borra la ID y le vamos a indicar qué tipo de dato es, que en este caso es un string, que es lo que se pone en UML, dos puntos, y ahí, espacio, espacio, no, ahí quítale los dos punticos, que ahí ya son dos puntos, significan otra cosa en C#. Ahí, espacio, y el nombre del atributo, en este caso, el ID. Dale espacio y vamos a crear los métodos set y get, ya que en un programa pues vamos a asignarle un ID a un cliente, pero también podemos obtener ese ID. Entonces vas a abrir llaves. Esos son corchetes. Esa misma tecla de los corchetes, esos son llaves. Listo. Entonces dale ahí, get, ok, get, punto y coma, punto y coma, el símbolo de punto y coma. Exactamente. Espacio, set, Dime. set, set, punto y coma. Y devuelve esa llave donde estaba, o sea, déjala en la misma línea para que exactamente así. Dale control S para guardar. Listo. Entonces ya se nos guardó. Entonces ya, por ejemplo, ahí tenemos el primer atributo. Entonces, ¿qué hacemos en C#? Entonces tenemos un atributo. Entonces, como te digo, el modificador de acceso. Luego va el tipo de dato de ese atributo. Y luego va el nombre del atributo. Y obviamente el método getIset. Entonces vamos a Sí. continuar con el otro atributo, que era nombre, creo. Correo. Correo. Entonces listo. Bueno, mejor no. Vámonos. Eso, listo. En orden. Entonces, ahí, exactamente. Y entonces, recuerda, tenía un más, es public. Igual public. Public. Como String. eso, como nombre es una cadena, va string y le pones ahí el nombre del atributo. Luego, que en este caso es nombre. ¿No la leyó o Sí, solo que él le no hay falta inconveniente? el nombre. A él le falta el nombre de ese atributo. Si ves, ahí mismo te lo coge. Como listo, listo, me está diciendo que ese atributo va a ser de este tipo string. Y lo mismo, get y set. Una pregunta, lo de gay set, ¿para qué? Get significa, get es tomar, en inglés, literalmente como tomar, atrapar. Entonces, ¿qué es lo que Sí. hacemos? Y set es dar, o sea, set se utiliza para asignar. Entonces, por ejemplo, si nosotros creamos, por ejemplo, un objeto, es que ya se habla de clases y las clases, a partir de una clase puedo crear múltiples objetos. ¿Cierto? Eso también lo hemos visto con Andrés Julián. A partir de una clase se pueden crear múltiples objetos. Nosotros creamos el mismo ejemplo, creamos un cliente 1.
Nosotros le decimos que cliente uno, o sea, dependiendo, como te digo, los lenguajes tienen diferentes instantes, pero voy a decir como la noción básica es, cliente uno es un nuevo objeto de cliente, pero no le asignamos ningún valor. Entonces ahí es cuando entra el método set. Entonces yo le puedo poner cliente uno punto set nombre y igual y ya le puedo asignar el nombre. O sea, ese set es para agregarle, para darle un valor a ese atributo. Y luego, entonces yo que, por ejemplo, le doy cliente uno punto set nombre, eh, abro paréntesis y le entro unas comillas y se llama Alejandra, ¿cierto? Entonces Ok. ahí ya a ese cliente uno se le asigna un nombre que se llama Alejandra. Ya yo con el método get puedo obtener, entonces le digo cliente uno punto get nombre y no le entro nada y eso me va a retornar Alejandra. ¿Cierto? Eso es lo que hace el método que dice set asigna un valor a ese atributo, get nos retorna el valor de ese atributo. Ok. Entonces, por eso es que se hace. Por ejemplo, yo a un cliente le doy le tengo que dar un ID, pero yo en algún momento voy Sí. a necesitar ese ID. Por ejemplo, en una compra, Alison necesito, entonces yo le puedo dar cliente tal punto get ID para saber que en esa parte va a ir pues como para tomar el valor del cliente que hizo la compra. Pues para eso es que utilizamos esos dos Sí. métodos. El get y set, de eso hay muchísima información en internet. Puedes poner programación orientada a objetos, teoría, Ok. y puedes leer un montón, o si quieres seguir trabajando con C Sharp, programación orientada a objetos en C Sharp. Sí. Y ahí Dale. te va a parecer que la programación orientada a objetos es demasiado extensa, o sea, siempre larguita. Pero bueno, ese no es como el tema. Pero sí necesitamos como entender esas partes como para saber qué estamos haciendo, de dónde viene todo eso que public, string. Por ejemplo, lo de público, privado también hace parte de la programación orientada a objetos, que es Sí. para que La no sea otras visible. clases no me puedan modificar una clase directamente, sino mediante sus métodos. Entonces ahí también entran los métodos get y set. Es, sí, es de estudiar, pero Sí. ahí O sea, como que la noción. la privada también no cambiaría, La sería como privada lo que nos hace es que no se van a poder modificar esos métodos directamente, sí. sino que se hacen mediante los métodos get y set. Por ejemplo, ahí está pública. Yo lo podría, otra clase podría cambiar ese atributo directamente. No necesita utilizar el método get y set. Pero eso es un problema de seguridad que se llama encapsulamiento. Pero pues Ujú. public, eso no nos pasa nada, pues tampoco. Ujú. Entonces ya luego vamos a seguir creando el cuarto atributo, que va a ser el tercer atributo, qué pena, que es correo. Entonces vamos a darle public, o sea, recuerda el modificador de acceso, que también es el tema de orientación a objetos, espacio y el tipo de dato de ese dato. Entonces un correo es una cadena de caracteres, string, y luego va el nombre de ese atributo, en este caso, correo. Y sus métodos get y set para asignarle y para tomarle el correo a ese cliente que vayamos a crear después o a esos clientes que tengamos. Y luego el último atributo que es contacto. Entonces, public, contacto es como el número de teléfono. Un contacto, sí, sería entero, ¿no? Sí, ahí Un sí como lo número. quieren, eso sí, entero, o Sí, también lo puedes hacer de string, ahí también. Como que no vamos a realizar una operación de sumar, restar a ese número, ¿cierto? sí, señor. Entonces, teléfono y también su respectivo método get y set. Por ejemplo, ahí tenemos ya creada nuestra primera entidad. Por Sí, ejemplo, ahí tienes unos métodos. Te sugiero que no pongas esos métodos aún. Aún no los copies en C Sharp. Si quieres, dale control S sí. y nos está arrojando un error. Nos está diciendo que eso. La llave.
La llave, inténtala. Dime. Eso, que quede al mismo nivel. Si quieres, darle. Se esperaba. Dale luego esa llave. Luego de esa llave. O sea, luego de esa llave. Eso sí. Ahí está antes. El cursor está antes. Ponla después de la llave. El cursor. Es decir, que vayas a escribir como si fueras a escribir después de esa llave. Exactamente. Ahí pegada. Ponla pegada. Ahí ese que nos vayamos a. Y dale punto y coma. El símbolo, el símbolo. Y también ya se nos quitó, pero entonces espera que el problema no está ahí. Dale ahí en la parte de abajo de la izquierda, hay una X que tiene un 1. Dale clic ahí. Se Se espera. esperaba una llave. Está en la línea 9. En la línea 9. Pero como si ahí está. Entonces vamos a ir, que dice, tan, tan, tan. Sí, claro, se esperaba una llave. Hay dos, La faltó primera una llave. llave La primera la es que del cierra y la namespace y otra. la otra es de la clase. Sí. Entonces, Pero pon eso, intenta, si quieres, intenta esa que teníamos. Eso, inténtala. Eso, quita, eso esta sí. sería la de O acá. sea, intenta responder eso. Pero recuerda que, o sea, ahí te está Sí. quedando como incoherente. Porque está cerrando el namespace y luego está Mm, cerrando la clase. Entonces, la que debes de intentar es la de arriba. Para que se identifique que son del mismo nivel. entonces la Eh, dejo igual. sube eso. Intenta ahí. De llevarle tabulador, mejor dicho. Tabule. Tabulador. Menos. O sea, borra. Borra. Ya. Que nos queda al mismo nivel. O sea, tú sabes que mira que la de arriba está en un nivel, está en una línea. Ponen esa misma línea otra llave. O sea, que queden en el mismo nivel. Exactamente, ahí. Luego, borra esa que tenías ahí al principio, porque otra nos debe quedar ahí en el nivel del namespace. ¿Sí me hago entender lo que quieres hacer? No, no, Llave no, que ya. cierro, llave que abro, llave que cierro, ¿cierto? Sí, sí, eso sí te Siempre, entiendo. llave que cierro, llave que abro, llave que cierro. Y las llaves deben de quedar al mismo nivel, ya que nos dale control S ahí, a ver si el IDE no nos lo organiza. Ya le dice control S. Sí, señor. Entonces no la está organizando. Entonces, dale ahí un enter. Dale Ahí. enter. Sí, ahí dale enter. Y borra esa indentación que tiene esa última, en la línea 10. Es decir, déjala al principio del todo. Al principio del todo. O sea, bórrala. La dejo Y acá. borra ese espacio que tiene ahí. No, vete a la línea 10. Borra ese espacio que hay ahí. Porque ahí estás en espacio. Eso. Cierra una llave. Dale una llave de cerrar. No copies y pegues esa misma, sino que cierra nomás. Eso. Y quita la que se abre. Exacto. Eso, bórralo. Ahora vas a subir. Ahora vete a la línea 9. Y vete al principio. O sea, antes de. Exactamente. Dale un tabulador. Uno solo. Eso es lo que te quería decir. ¿Sí ves? Ya. Que queden en la misma línea. Sí, Y si quieres, quita ese punto y coma. Exactamente. Entonces, ¿sí ves lo que te quiero decir? Que nos queden en la misma línea. Para que sí. indiquen que es una detrás de otra. Dale control S. Aunque creo que yo lo tengo en opción de autoguardar, entonces no es. Listo. Entonces eso, sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar que eso sí esté bien creado. Vete Sí. a terminal en la parte de arriba. Donde dice terminal. La parte superior nos dice eso. Dale un nuevo terminal. Si quieres, sube esa parte de terminal, es decir, arrástrala hacia arriba, como arrastramos la parte de la izquierda cuando te dije, arrástrala, exactamente.
Entonces, mira ahí que nos está diciendo dónde estamos parados, en qué carpeta. Un proyecto GD. Pero nosotros Sí, necesitamos llegar hasta la carpeta de entidades. Entonces, primero tenemos que entrar a la proyecto gd.app. Entonces, dale cd, que recuerda que es para entrar a carpetas y salir, sí. espacio, y le vas a dar proyecto gd.app. Ahí le puedes dar tabulador también. Entonces, por ejemplo, dale enter ahí, de una vez. Y por ejemplo, ya nos dice que estamos en dominio, ¿cierto? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que entrar a Vamos la a carpeta buscar. entidades. Entonces entro a la carpeta entidades. Ahí vas Busca bien. entidades. Ah, sí, No, se eso. ve. Como vamos a entrar a la carpeta entidades. ¿CD? Exactamente, ya lo hemos hecho muchas veces. Ahí no entraste a ningún lugar. CD, pero le tienes que indicar a dónde vamos a entrar. Porque la terminal no entiende. CD, espacio y el nombre de la carpeta a la que vamos a entrar. TCD. Recuerda que en la Espérame consola no que se sirve trabó. el cursor. No, ahí no. Eso, sí. No, 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 Borra todo espérame. eso. CD. Dale CD. Entonces. CD, espacio, entidades. Exactamente. Y ahí ya estamos en la carpeta entidades. Vamos a ver, dame un momento. Tan, 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 tan. Dale ahí, .NET. Ya te digo qué más lo vas a poner. .NET, espacio, build. Voy. Sí, exactamente. Dale enter. Y él ahí te va a estar ejecutando. Es decir, ¿qué va a estar haciendo ahí? Está mirando que todo sí esté. Dice que especifique el archivo, entonces listo. Mm, Punto A, punto, dame un momento. Entonces vamos a darle CD, espacio, sí. cliente.cs, así como lo tienes. Ah, sí. Y ahí ya lo guardaría en esa carpeta, ¿sí? No, está, dale enter. Enter. Sí. Vamos a ver que nos arroja la consola. Y ahora sí, no se encuentra la ruta de acceso porque no existe, eso no es una carpeta. Entonces, dale CD, otra vez. CD es para entrar y salir. Espacio, punto, punto. Espacio. Exactamente, dale enter. Y ahí salimos de la carpeta entidades. Ahí sí dale, .NET Build. .NET. Build. Dale enter. Y ahí sí nos está ejecutando. ¿Qué está haciendo ahí C Sharp? Que por eso es que nos instalamos .NET. Mira que ahí nos creó una carpeta que se llama bin. Ahí lo que está haciendo él es mirar cada archivo que haya. Él va a mirar si está escrito correctamente. Entonces, por ejemplo, nos dice compilación Sí. correcta. Hay cero advertencias y cero errores. Es decir, que esa clase de cliente que nosotros creamos está creada correctamente. ¿Qué vamos a hacer? Todo eso que acabamos de hacer, por ejemplo, con esa clase cliente, lo vamos a hacer con todas las entidades que tenemos. Muéstrame el diagrama UML, porfa. Exactamente. Entonces, por ejemplo, vamos a crear personal. Sí. Entonces, vamos a crear una clase que se va a llamar personal. Entonces, ya sabes que le das clic derecho en entidades. Sí que ya puedes cerrar ahí esa terminal, que no la necesitamos en este momento. Y ahí en la carpeta de entidades, clic derecho, New Class, Nueva New clase. Chart Class. Exactamente. Pero sabemos que ya se va a Mm, llamar es personal. Recuerda la P mayúscula, como buena práctica, personal. Enter. bien, vale.
Ella se nos escribió. Entonces vamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos en cliente, es decir, exactamente, vamos a ponerle los atributos. Public string, creo que era. Ahí sí lo tengo entero. ¿Será que Sí, es inconveniente? ¿de O lo qué? dejo mejor como string. El del ID. personal sí lo tengo en entero. Entonces El unifica. Ahí ID. sí decides tú cómo quieres que sea tu sistema de información. Ok. No, dejémoslo ya en string. Eso sí, intenta que siempre como que los mismos datos sean como que para que haya como que ese estándar o esa cohesión en nuestro sistema. ¿Primero va el nombre o era después de las...? Eso, No, no, era primero va el antes, nombre del ¿cierto? atributo. Entonces, ID, en el que mismo te lo reconoce. Y dentro de las llaves va los métodos get y set. Get, punto y coma, set. Exactamente. Entonces ahí ya creamos los atributos. Vámonos a Star UML, ahí en ese diagrama de entidades. Sí. Y, por ejemplo, vamos a decirle, por ejemplo, ahí tú tienes representado que el personal tiene productos, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, personal tiene productos. ¿Cómo vamos a representar? O bueno, por ejemplo, en esa relación de personal y cliente, ¿qué quieres decir ahí? La atención al cliente, que se comunica con el vendedor, sea online, llamada, Es decir, la comunicación léemelo hacia el de cliente. manera UML, o sea, personal, cliente. Bueno, Por ejemplo, lo el que estás cliente se diciendo es comunica que hacia el todo personal. cliente se... Eso es una relación de agregación. Por ejemplo, entonces, todo cliente se compone o tiene un personal. Tiene personal a su cargo. O puede tener, ahí es puede tener. Porque la Puede tener. agregación, o sea, lo que está representando en esa relación es como todo cliente puede tener personal. Sí, Eso es lo que quiere representar. sí, sí, señor. Entonces Sí, está en la vámonos, disponibilidad. entonces vámonos a Visual Studio Code. Y vámonos a ir a la clase de cliente, a la entidad de cliente, ahí en Visual Studio Code. Por ejemplo, entonces vamos ahí en ese último atributo, en el de teléfono. A lo último, vamos a crear otro atributo. Y vamos a Igual ponerle public. public, exactamente, el tipo de dato. ¿Cuál va a ser el tipo de dato? Va a ser personal, en mayúscula. ¿Todo en mayúscula? Mira que ahí te lo dice, sí, mira que ahí te lo Ahí dice. lo trae. Espacio, personal, en minúscula. Ahí ese personal sí lo puedes hacer en minúscula. Sí. Para que representes que hay un atributo que se llama personal, de que viene de tipo de dato de personal, de la clase personal. Después ahí poner personal. Así como está. Sí, en minúscula, personal. Sí. ¿Ya ves? No, ahí veo que no has escrito nada. Se quedó en personal, en public, personal, en mayúscula. Es decir, debes escribir otra vez personal. Ahí estás escribiendo. Exactamente. Mira que ahí se nos cambió de color
Dale, escribe personal en minúscula. Personal en todo en minúscula. Sí. Esa pesa, eso, si pone en bueno, sí, es que ahí se nos puso persona uno. Pero bueno, eso es personal, No es persona, sino que la L se eso parece sí. en uno. ¿Esa P está en minúscula o está en mayúscula? No, minúscula. ¿Segura? Sí. Sí, mira Eh, la L mayúscula, pero se pero parece en uno. la P, de pronto. ¿Sí ves? Está en mayúscula. ¿Sí ves la diferencia? Sí, sí, O sí, sea, sí. el palo Sí, veo. nos indica. Y le vas a poner un método getIset. Entonces tú dirás, ¿qué estamos representando ahí? Ahí estamos representando esa relación que todo cliente tiene, o sea, como atributo. Como Sí, atributo, o sea, aunque no sea un atributo, en nuestro diagrama UML, esa relación nosotros la representamos mediante en los atributos, que estamos diciendo que todo cliente va a tener acá, puede tener porque es de agregación, puede tener, es decir, si el cliente quiere, puede, como sí, tú dices ahí, tener esa atención al cliente porque no todos necesitan atención al cliente. Entonces, todo cliente puede tener atención al cliente, pero se le va a asignar siempre. Ya él decide si lo toma o si no. ¿Qué va a hacer? Personal, que se va a llamar sí, personal, pero ese personal va a estar basado en la entidad personal, es decir, va a tener sus atributos, ¿cierto? Dale ahí control S. Ah, bueno, sí. si tienes el autoguardado, qué pena. Entonces ahí ya representamos esa relación. Vamos a volver ¿Y a para hacerlo de ejecutar? ahorita. Eso, dale el build en la terminal. Para que no Dime. abras otra terminal, te puedes ir ahí donde nos fuimos ahorita. En la X, en la parte inferior izquierda hay una X y Acá un... lo podemos abrir también, ¿no? eh, Acá. eso, dale terminal y esa es la que teníamos. Vas Listo. a volver a... Sí. estamos en dale .NET Build. Exactamente. Y ahí otra vez nos está compilando y nos dicen que todo está correcto. Es decir, que esa relación. Ahora bien, ahí te muestre cómo se hace. Entonces vámonos a StarUML. Ay, la cerré, ¿sí? No, eso no tiene Ahora nada, lo eso no se intentamos. borra. O sea, como por eso es que te dije que la abrieras desde la parte inferior porque ya teníamos una terminal creada. Por ejemplo, esa terminal Pero que ya utiliza Visual la... Studio Code es la de PowerShell, ¿cierto? No sé si te has dado cuenta, es la Sí, de PowerShell. Entonces, abre el diagrama de entidades. Y entonces nosotros ahí ya hicimos la relación entre cliente y personal. Entonces, ¿cuál va a ser tu tarea? Vas a crear la entidad venta, la entidad producto y la entidad proveedor. ¿Cómo vas entonces, por ejemplo, ahí lo que estás diciendo es que todo, todo personal, todo personal tiene productos o todo producto tiene personal. Ahí estás representando que todo personal tiene un producto. no sé cómo es que, o Entonces, sea, eso es lo que tienes, sentarte y como, hey, ¿será que un personal? Entonces, ¿cuál es la tarea? Crear tu entidad proveedor, producto y sí, venta. Hacerle los atributos. Recuerda los métodos get y set. Y ya sí, sabes cómo es que se representan esas relaciones, que ahí te la mostré, por ejemplo, entre cliente y personal. ¿Cuál es la dirección de la relación? Esa la tienes que pensar muy bien. O sea, es decir, ¿a quién le sí, agrego ese atributo? Porque si, por ejemplo, nosotros lo agregamos a personal, pues estaba mal, según la lógica del UML. Entonces ahí sí, tienes que sentarte y pensar bien las relaciones, como producto tiene tal, proveedor tal, ¿cierto? Y esa relación se la tienes que agregar en los atributos. Es decir, la tarea ya es que la hagas. Igualmente, pues como para sí, terminar así, como que ya sabes que, pues como recomendación, clase que crees, clase que dale el build para que te compile y verifique si tienes errores o si no.
Los métodos, el método, por ejemplo, que tienes ahí de, por ejemplo, de en venta, domicilio es cliente. Esos métodos todavía no los representes en código, porque te pueden generar error, ¿cierto? Entonces dejémoslo para más adelante, esos métodos. Sí. Eh, y ya, ya sabes que si tienes alguna duda, vamos a parar esto de grabar.